Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sean bienvenidos, mi hermano que nos visita, ¿verdad? Sean bienvenidos a este lugar. Y a cada uno, ¿verdad? Sean bienvenidos en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. A partir, ¿verdad? Vamos a iniciar con el Antiguo Testamento para rematar en el Nuevo. Vamos a empezar con Ezequiel 28, 14 al 16. Empezamos en el Antiguo y rematamos en el Nuevo Testamento. Libro del profeta Ezequiel. Está después de Jeremías. Vamos a ver Ezequiel 28, 14. Gloria a Dios. Está entre Lamentaciones y Daniel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 14 al 16. Dice la palabra del Señor en el capítulo 28, verso 14 al 16, libro del profeta Ezequiel, Antiguo Testamento. Así que vamos a partir del Antiguo Testamento, ya que se dan las profecías y se cumplen en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Señor bendito, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, en nuestro lugar voy a compartir el tema: el diablo está vencido. El diablo ya está vencido. Hay gente que cree, ¿verdad?, que el diablo tiene incluso más poder que Dios. Y hay gente que lo demuestra con hechos, ¿verdad?, que no cree que si está con Dios, el diablo no le puede tocar, que si está con Dios, está bien protegido, que si está con Dios, ¿verdad?, mientras se mantenga en santidad, es intocable. En este pasaje del profeta Ezequiel nos narra acerca de la creación, ¿verdad?, de Satanás. Dice que él fue un querubín, pero si usted, ¿verdad?, leyó, dice que fue creado. O sea, no se creó así solo, sino que fue creado. En el momento de que alguien es creado, es porque tiene un creador. Y también significa que en algún momento en la línea del tiempo hubo alguien ya preexistente antes que él y que alguien lo creó. Por lo tanto, el que lo creó, pues sabe de qué lo hizo y cómo lo hizo y sabe cómo deshacerlo, ¿verdad? Hoy lo podemos ver en la robótica, ¿no? La robótica que va
en su apogeo, ¿no? Y ya en muchas casas, ¿verdad? Ya no quieren agarrar el celular, nada más le dicen a Alexa, ¿verdad? Búscame esto, búscame el otro, o Google, ¿no? Entonces, alguien, ¿verdad? Pues ya nada más le dicta. Claro, son, podemos decir, el cerebro de los robots. Entonces, cuando ya ese programa lo pone en la computadora, hace lo que el programador quiere. Pero el ser humano lo programa para que haga lo que él quiere, ¿no? Y cuando el ser humano no se quiere, lo desactiva. Entonces sabe cómo lo programa, lo puede programar para que llegue, ¿verdad? Y se conecte a la corriente, o lo puede programar, ¿verdad? Directamente con un panel, se puede alimentarse. Pero el ser humano lo programa. Y con la tecnología que hay, ¿verdad? Cada día nos está sorprendiendo más y más. Pero imagínense que un programador dijera: es que no sé, ¿verdad?, ni cómo desprogramarlo, no sé, ¿verdad?, ni cómo hacerlo. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, creó, aunque dice la Escritura que fue Cristo, ¿verdad?, que lo creó, entonces fue creado. No nos dice cuántos años, no nos dice ni en qué tiempo, nos dice que fue creado por Dios. Y según la Escritura, es uno de los rangos más altos en la jerarquía angelical. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló a Moisés y le dijo, ¿verdad?, que hiciera el arca, y le dijo: pon 2 querubines protegiendo el arca. Entonces, Lucifer, Satanás, era un querubín protector. Y nos dice que estuvo en el huerto de Dios, que era perfecto. Y fue creado, ¿verdad?, con fiesta, fue creado con mucha música, y que fue vestido de piedras preciosas. Así que era perfecto hasta que se encontró en el mar. Entonces era perfecto durante fue obediente. Y cuando nosotros, al estudiar y encontrar que se trata, ¿verdad?, de alguien de un rango, ¿verdad?, alto en la jerarquía angelical, y si a eso le agregamos el desconocimiento de la gente, el desconocimiento acerca de las enfermedades, acerca de los problemas, acerca de los vicios, acerca de las brujerías, acerca de las maldiciones, entonces la gente llega incluso, ¿verdad?, a pronunciar que para él, ¿verdad?, el diablo tiene más poder que Dios, y que por lo tanto no vienen a la iglesia porque no creen que Dios los pueda libertar, no creen que Dios les pueda sanar, no creen que Dios los pueda proteger. Entonces, este tema, ¿verdad?, es para que usted ponga plenamente su confianza en Dios y que sepa que el diablo, ¿verdad?, fue vencido. Entonces, sí, ¿verdad?, en este pasaje, Satanás, ¿verdad?, fue hijo de Dios por creación, entonces fue creado. Recuerden que también Adán fue creado también, es decir, Adán fue creado, ¿verdad?, del polvo, y nosotros venimos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Es que también, ¿verdad?, somos creación de Dios, aunque hayamos sido engendrados por padre y madre. Entonces, si seguimos la cadena desde el origen, ¿verdad?, desde el principio, pues igual, ¿verdad?, somos creación de Dios. Somos creación, ¿por qué? Porque Adán fue creado. Entonces, Satanás se le considera, ¿verdad?, que fue un hijo de Dios. Los ángeles se consideran, ¿verdad?, son hijos de Dios. Y los ángeles caídos, que son demonios, son hijos de desobediencia, son hijos de rebeldía, pero, ¿verdad?, son hijos de Dios. Entonces, Satanás fue un hijo de Dios. También, ahora sí que en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 12, verso 31, Jesús, ¿verdad?, estando en la enseñanza, nos dice que tenía un título en San Juan 12:31,
San Juan capítulo 12, verso 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vea el título, ¿no? Entonces, Satanás era el príncipe de este mundo, no el rey, sino que el príncipe. ¿Por qué? Porque el rey es el todopoderoso, el rey de Dios, y como hijo de Dios, como hijo de un rey, tiene un título de príncipe. Y él, cuando dice Cristo que él, ¿verdad?, era el príncipe de este mundo, pero está diciendo que ya está siendo juiciado y que ya va a ser echado fuera. O sea, nos habla de que en el momento que Cristo, con el tiempo que Cristo viene a este mundo, quien estaba enseñoreado del mundo, quien tenía el mundo en sus manos, era Satanás. Aún dentro del pueblo escogido de Dios, aún dentro de la nación de Israel, había gente que el diablo tenía esclavizado. Ahora imagínense nosotros, ¿verdad?, siendo gentiles, aún, ¿verdad?, nosotros siendo no judíos, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo viene, prácticamente Él inicia, ¿verdad?, con un pequeño grupo. Él escoge 12 seguidores, 12 estudiantes, 12 discípulos, y a partir de ahí, ¿verdad?, con Él y su equipo de 12, se empieza a expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué, verdad? Porque Él vino a este mundo, vino para destronar a Satanás. En el 14:30, el mismo de San Juan, dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En el momento que, ¿verdad?, ya estaba cerca de ser llevado a la cruz. Pero, ¿verdad?, Satanás era el príncipe de este mundo. O sea, él tenía el dominio, él tenía el control, no absoluto, sino que él, ¿verdad?, gobernaba hasta donde Dios le permitía. Pero también, ¿verdad?, nos dice San Juan 16:11, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿por qué dice que ya fue juzgado? En el contexto anterior nos habla acerca de el Espíritu Santo. Contextualizando en el verso 7, le dice Jesús: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando alguien, ¿verdad?, lo demanda, ¿verdad?, se presenta a juicio, ¿no? Y si no se presenta, entonces sale la orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces, alguien, ¿verdad?, tiene una demanda, debe de presentarse voluntariamente, pero dependiendo del delito, ¿verdad? Entonces, hay quienes, ¿verdad?, no se presentan, se dan en la fuga. Entonces ya dice, pues, va la orden de aprehensión, entonces lo toman prisionero y a la fuerza, ¿verdad?, lo llevan al juzgado y ahí lo presentan y lo enjuician. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, hizo algo, obviamente, al llevarlo a juicio es para un juicio de condenación, ¿verdad? Entonces, alguien comete un delito y va a ser juzgado para ver cuál va a ser el castigo.
no para ver si es inocente, ¿verdad? Pues si alguien se huye, ¿verdad? Es porque hizo algo. Si alguien, ¿verdad?, lo llaman a juicio, es por algo. Entonces, la persona, ¿verdad?, en lo social, en lo que vivimos, una persona es llevada a juicio y el juez dicta sentencia, dependiendo del delito, va a ser la condena. Entonces, cuando aquí Jesús dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, entonces quiere decir que ya dictaron sentencia, ¿no? Que estamos ahorita en un tiempo nada más, ¿verdad?, esperando el cumplimiento de la sentencia. ¿Sí? Ya fue sentenciado, ya fue juzgado y únicamente, ¿verdad?, está nada más esperando la condenación. Y como a esas alturas, ¿verdad?, Satanás ya sabe, ya escuchó su sentencia, ya sabe, ¿verdad?, cuál es su castigo, obviamente no quiere irse solo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, verdad? Porque hay ocasiones en que nosotros decimos, bueno, ¿en qué se beneficia Satanás andar vigilando a ver quién pega para acusarlo, ¿verdad? Porque él sabe que Dios es un Dios justo. Y luego entonces él dice, bueno, pequé, me enjuiciaste y me condenaste, ¿verdad? Entonces Satanás luego va, ¿verdad?, y le dice, mira, aquí ya se pecó, aquí se cometió un pecado, ¿no? Así es que, pues también merece igual que yo, merece también el castigo. De lo contrario, acusa a Dios, o acusaría a Dios de ser un Dios injusto, ¿no? Él le diría, no eres un Dios justo, ¿no? ¿Por qué? Porque no aplicas la ley, ¿verdad? No estás aplicando la ley parejo a todos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ¿verdad?, aquí en la ciudad, que si nada más la ley la aplicaran a ciertas personas? Aunque claro, las leyes están hechas para que se apliquen a todos, pero por cuestiones de corrupción de las autoridades, por cuestiones, ¿verdad?, de soborno, ¿verdad?, y que tienen dinero, compran, ¿verdad?, la policía, compran a los jueces, entonces no todos, ¿verdad?, pagan la condena que deberían, como allá de aquel lado, ¿verdad?, en Estados Unidos. Entonces, aquí, ¿verdad?, en México la corrupción, ¿verdad?, es muy arraigada desde hace más de 87 años, ¿no? Entonces, muy enraizada, ya como una tradición, se dan los compadrazgos. Incluso hay gente que tiene una mentalidad que cuando viene al Evangelio piensa que puede sobornar, ¿verdad?, a Dios. Incluso quiere sobornar a San Pedro. Entonces, como creen que San Pedro tiene una llave, con que llega y abre la puerta cuando alguien muere, ¿verdad?, y llega al cielo, piensan que hay una puerta de entrada y que está Pedro ahí con la llave, ¿verdad? Y que si llevan algo sobornan a Pedro para que los deje entrar, ¿verdad? Ignorancia total, ¿verdad? En el reino espiritual, ¿verdad?, no funciona así. En el reino espiritual, Dios es un Dios justo, ¿verdad?, y no tendrá cognoscente culpable. Y como Dios es justo, Satanás se basa en la justicia de Dios para poder acusar a las personas. Ahora, de tal manera que la Escritura, ¿verdad?, nos dice que todo el que vive en pecado le pertenece al diablo. Ahora, ¿por qué, verdad? O sea, ¿por qué en pertenencia, ¿no? Porque es el príncipe de este mundo. Ya fue juzgado y condenado, es un príncipe condenado. Pero él dice, bueno, si yo pequé y me condenaste, ahora todo aquel que vive en pecado es mío, ¿no? Es un pasaje conocido. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Quién se sabe de memoria el pasaje? Todo el que vive en pecado es del diablo. Ninguno. Híjole, voy a recordar. Él no fue primera de Juan
capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios. Antes del pecado original, quien tenía el señorío de la tierra, el señorío en todo el planeta, era Adán y Eva. Dios a ellos les dio poder y autoridad. A ellos les delegó la autoridad, dijo: tú eres el enseñoreate de toda la tierra. Enseñorearse es gobernar, es reinar. ¿Y quién gobierna? El príncipe. Pero en el momento que cae en el pecado de desobediencia delante de Dios, en ese momento el diablo dijo: bueno, ya cometieron el pecado, ahora son ellos. Cuando alguien llega y toma prisionero, pongamos un par de pichones, ¿no? Un par de palomitas, ¿no? Llega y los toman del nido y los mete en una jaula. En una jaula grande donde puedan vivir, ¿verdad?, casi de forma natural, ¿verdad?, pero esclavizados. Cuando se reproduzcan y nazcan, ¿verdad?, los nuevos pichones, van a nacer en esclavitud. ¿Qué hicieron para que esos pichones nacieran en esclavitud? No, simplemente porque los padres fueron esclavizados, fueron capturados, no sé, en alguna trampa, o estaban tiernitos, ¿verdad?, cuando los agarraron del nido y los criaron. Pero cuando ya nacen dentro del cautiverio, son cautivos, son prisioneros. La humanidad, desde el momento que Adán y Eva pecaron, desde ese momento, todos los que descendimos de Adán y Eva nacimos en pecado. El único que nació sin pecado fue Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue engendrado, ¿verdad?, por hombre. Entonces, en automático no trae la genética del pecado y fue el único en todo el universo, el único que no nació en esclavitud. Ahora, ¿por qué el único que nos podía, ¿verdad?, desatar, ¿verdad? Imagínense de repente cuando alguien llega, ¿verdad?, los delincuentes llegan y asaltan una casa, ¿no? Llegan y dejan amarrados de pies y manos a todos de la casa, ¿no? ¿Quién de la casa lo va a poder desatar? Nadie. Si a todos los dejan bien amarrados de pies y manos, ninguno de los de la casa van a poder desatarlo. Tiene que venir alguien externo, alguien fuera de la casa, ¿no? Cuando llegue alguien externo, por alguna razón, le va a poder llegar a desatar. Pero el que está atado no puede, ¿verdad?, desatar a otro. Lo dejan bien amarrado, ¿no? Se puede ni mover. De igual manera en lo espiritual, todos los que descendimos de Adán y Eva, descendemos de él, nacimos con el pecado original. Y el único que nació libre, el único, fue Cristo. Y por eso Él es el único que puede libertar. Él es el único que pudo darnos esa libertad. El diablo, dice la Escritura, que ya fue vencido. Colosenses 2:14. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es algo que
cuesta un poquito, ¿verdad?, entender, cuesta un poquito comprender, bueno, cómo es posible que si Cristo, ¿verdad?, fue clavado en la cruz, fue tomado prisionero, ¿verdad?, fue latigado y luego, ¿verdad?, fue muerto en la cruz, ¿cómo es que si lo mataron, lo venció en la cruz, ¿verdad? Eso es lo que a veces cuando alguien está leyendo la Biblia dice, bueno, pues ¿cómo, verdad? Como que no hay congruencia. Como de repente, ¿verdad?, que alguien en una enfermedad en fase terminal, de repente, ¿verdad?, mandan a llamar a las personas, ¿verdad?, bueno, se entrega a Cristo y al rato se va a ir un suspiro, ¿verdad? Y dice, oye, ¿pero qué? Es que encontró la paz, ¿verdad?, con la paz de Cristo. Entonces, aquí de qué forma o cómo es que Cristo venció al morir, ¿verdad? Sencillo. ¿Por qué? Porque se requería el derramamiento de sangre para cubrir, ¿verdad?, para pagar el precio de los pecados. En el Antiguo Testamento, Dios requería el sacrificio de un cordero sin mancha, sin defecto, que fuera sacrificado, y rociaban, ¿verdad?, con la sangre, rociaban el altar y otra porción rociaban al pueblo, y el pueblo quedaba cubierto de sus pecados durante un año. O sea, la sangre de los corderos les beneficiaba o les protegía durante un año, ¿verdad? O sea, durante un año ellos estaban protegidos por la sangre del cordero. Pero cuando Cristo viene, Él se ofrece voluntariamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues cuando Cristo voluntariamente llega a la cruz, cuando Él se ofrece y lo crucifican, derrama su sangre, esa sangre derramada pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso usted y yo somos libres. Por esa sangre derramada, nuestros pecados fueron borrados completamente. En el día del juicio, pues nosotros prácticamente ya no iremos al juicio del gran trono blanco. Nosotros ya no. ¿Por qué? Porque ya nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras faltas ya fueron pagados, no con dinero, no con oro, no con plata, sino que con la sangre de Cristo. Y como era algo que se requería para poder libertar a la humanidad, entonces en el momento que Cristo logra llegar a la cruz, ser muerto y derramar su sangre, en automático el precio del pecado de la humanidad, el precio queda saldado. Y cuando las personas ya no tienen pecado, el diablo ya no tiene derecho sobre las personas. Entonces prácticamente lo que le da derecho a Satanás en la vida de una persona es el pecado. Y en el momento que la persona ya no tiene pecados, todos los pecados que cometió se le perdonan, o sea, ya no tiene motivo, ¿verdad? Es cuando alguien dice, bueno, ¿sabe qué? Tal persona me es condenada. Si alguien dijera, mire, yo me ofrezco voluntariamente, yo pago la condena, ¿no?, pues la persona ya sería libre. Por eso en algunos casos, ¿verdad?, requieren fianza. En algunos delitos, ¿verdad?, se deja una fianza para que la persona pueda salir libre. Hay delitos que el juez dice no tiene derecho a fianza, ¿verdad? Cuando el juez dice, es que este delito, o sea, la persona no tiene derecho a fianza, ¿no?, ni le busque, va para la cárcel, ¿no?, va para el bote de 100 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Un delito que no tiene derecho a fianza. Entonces nuestros pecados ya fueron pagados, ya fueron borrados. O sea, ya no hay, ¿verdad?, de que se nos juzgue. Pero, ¿qué pasa si la persona vuelve a pecar nuevamente? Si la persona ya fue comprada, ya se pagó el precio de sus pecados,
pero la persona vuelve a cometer otra vez el pecado. Entonces, cuando una persona le es perdonado todos sus pecados, queda libre, queda limpio, ¿no? Queda restaurado en el estado que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Plena comunión con Dios, platicando con Dios, recibiendo los beneficios de Dios. Pero cuando el diablo viene y tienta al que ya nació de nuevo, tienta al cristiano, y el cristiano vuelve a pecar, ¿qué pasa? Lo vuelve a esclavizar otra vez. O sea, se cae en un ciclo. Entonces, Cristo los liberta, pero si la persona vuelve otra vez al pecado, el diablo dice, vuelve a ser mío. Porque lo que le da derecho legal al diablo, le da derecho legal en la vida de una persona, es el pecado. Entonces, no importa en qué circunstancias, no importa en qué periodo de la vida esté llevando, pecó desde él. Así de sencillo. Si no, ¿verdad? Vea usted la cartelera, ¿verdad? La cartelera malandraca, aunque ya en estos días casi ya no, ¿verdad? Pero antes, cuando no existían las redes sociales, ¿verdad? En los periódicos eran famosos, ¿verdad? Los periódicos eran los dueños de la información, ¿verdad? Y ahí publicaban la cartelera de malandracos. Entonces caía alguien por un delito y acabando de salir cometía otro, no volvían a agarrar, ¿verdad? Si una persona infringe la ley una vez, lo agarran y paga su condena, y a los 2 o 3 días de salir de la cárcel vuelve a cometer otro delito, lo vuelven a agarrar y lo vuelven a llevar preso. ¿Acaso le van a decir, sí, como usted ya pagó su precio, como ya estuvo en la cárcel, como ya pagó el precio de su delito, ahora que ya salió, pues haga lo que quiera, viva como quiera, ¿no? No. Y el que lo quiera comprobar, ¿verdad? Y él le llevó a regalar una Biblia en el reclusorio para que se ponga a predicar. Entonces, la gente piensa que en lo espiritual sí lo puede hacer. Hay gente que dice que me entregué a Cristo hace tantos años, y como ya me entregué, y como ya Cristo me borró mis pecados que cometí desde mi niñez hasta ese día, ahora de aquí para adelante yo puedo hacer lo que quiera y vivir como quiera. Háganlo en lo terrenal. ¿Por qué no lo hacen en lo terrenal la gente? Porque los vuelve a encerrar de nuevo. Si una persona, siendo ya cristiana, vuelve a cometer pecado, vuelve a esclavizar a Satanás. Cuantas veces cometa pecado, entre más pecados cometa, mayor es la atadura que le va a poner. Por eso hay personas que es fácil la liberación. Hay gente, ¿verdad?, que viene, se entrega a Cristo y con la oración de fe quedan sanados y libertados. Y hay gente que tiene que someterlos a ayuno y oración, tiene que estar orando, ministrando, ¿verdad?, en ayunos para que la persona pueda salir. ¿Por qué? Por la cantidad de pecados o por la clase de pecados. Entre más pecados, más condenación, ¿no? Satanás lo tiene más atado, ¿no? Incluso, ¿verdad?, hay personas que hicieron, ¿verdad?, pactos. Hay personas que practicaron la brujería e hicieron pactos, ¿verdad?, con diferentes tipos de santos. Los santos son nombres de demonios, ¿no? Y las personas tienen que romper pactos de manera individual, ¿no? Con cada uno de los santos que pactó, tiene que llegar a romperlo. Si no, siguen reclamando ese derecho. Entonces, el precio de nuestra libertad ya fue pagado. Cristo venció al diablo, ¿verdad?, en la cruz. Al morir derramó su sangre y con su sangre nos limpió de nuestros pecados. Y al ya no haber pecados, el diablo ya no tiene derecho sobre nuestra vida. Y dice, ¿verdad?, la Escritura, que el que tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, es Cristo. ¿Alguien se sabe la cita bíblica?
Nuevo Testamento. A ver, ninguno. Mateo 28, 18, ¿no? Mateo 28, 18, la gran comisión. Dice Jesús, ¿verdad? Después que Jesús resucitó y se le apareció a los 12, dice Jesús, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque le venció al diablo. Entonces, por cuanto lo derrotó en la cruz, por cuanto lo venció, ahora él es digno de recibir toda autoridad. La potestad es autoridad. Recibió toda la autoridad de parte de Dios, de parte del Padre. Toda autoridad le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, Cristo es el Señor de todo. No dice que nada más le dieron mitad, ¿no? No se fueron a micha, ¿no? No dijeron, bueno, mitad para ti, mitad para mí, ¿no? Si le hubieran dado nada más la mitad, habría un empate, ¿no? Pero ¿sabe qué es? Que ahora el príncipe de este mundo va a tener la mitad y tú vas a tener la mitad, ¿no? Al príncipe de este mundo se le juzgó, se le condenó y se le quitó todo, ¿no? Y ahora la autoridad, ahora la tiene Cristo. Entonces, toda autoridad y todo dominio, ahora lo tiene Cristo. Y Cristo lo delega a la iglesia. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, por cuanto yo, ¿verdad?, ya tengo el poder, ahora a ustedes los envío del poder y los envío, ¿no? Entonces Jesús, con esa autoridad que él recibió, ahora él a nosotros, ¿verdad?, nos da autoridad delegada. Ahora, ¿quién es el que tiene todo el poder? Lo tiene Cristo, ¿verdad? Y con ese poder que él tiene, nosotros actuamos. Entonces, si el diablo ya no tiene nada de poder, entonces, ¿cómo logra, verdad, obtener el poder? O sea, ¿cómo logra tomar el control en la vida de la gente? ¿Por qué? Porque es una realidad, ¿verdad? Entonces, si no tiene poder, ¿cómo es que se mete en la gente, verdad? Entonces, ¿por qué hay vicios? ¿Por qué hay robos, homicidios, borracheras, prostitución, drogadicción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué todavía, no? Porque la gente cae en la trampa, con engaño, ¿no? Entonces, la gente cae en la esclavitud, en la mentira. Entonces, les pone la tentación, la gente, ¿verdad?, muerde en el suelo, muerde el bocado y cae en la trampa del diablo. Entonces Satanás, ¿verdad?, podemos decir como alguien que se va de pesca, ¿verdad? Alguien agarra, lo hace en el suelo, lo tira en el río, ¿verdad?, le pone bocado y se va a pescar, ¿verdad? Y los peces que llegan y muerden en la suelo se quedan atrapados. Entonces Satanás sale a buscar quién se deja, ¿verdad? Así dice 1 de Juan 2, Pedro que dice: es 1 de Pedro 5:8. Es 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Alguien ha visto, ¿verdad?, los documentales, ¿verdad? Cuando pasan los documentales de África, pasan los rugidos de los leones, ¿verdad?
cuando los leones no han comido y pegan unos rugidos escalofriantes. Y dice que Satanás anda como un león rugiente. Es decir, que así como un león anda rugiendo y buscando presas, lo mismo Satanás que anda alrededor buscando a ver quién cae en sus trampas, a ver a quién puede atrapar. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que trabaja. Entonces, Cristo tiene todo el poder y ese poder lo ha delegado a cada creyente, a cada cristiano. En Lucas capítulo 10, verso 19, Cristo, ¿verdad? Delega poder sobre sus discípulos. Lucas 10, 19. Vamos a contestar desde el 17. Lucas capítulo 10, verso 17. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Qué maravilloso! Jesús, que le doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, ¿verdad? El enemigo es adversario. Son palabras sinónimas. Por eso dice vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo. Como el otro que anda buscando a devorar. Pero Cristo dice: yo a ustedes les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Y aquí, ¿verdad?, es nada los matará. Así que como cristianos, ¿por qué, verdad, tener miedo? O sea, ¿por qué le va a tener miedo cuando Cristo ya le da autoridad sobre los demonios? Cuando Cristo ya a usted y a mí nos entregó poder sobre los demonios. En San Marcos 16, igual, ¿verdad? San Marcos 16, 16. Después que Jesús resucitó, se apareció a los discípulos y al comisionarlo, ¿verdad?, que fueran a predicar a todo el mundo, Jesús, ¿verdad?, es en el verso 17. San Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, Cristo nos ha delegado poder para que usted y yo, en su nombre, echemos fuera demonios. Entonces, es algo que Jesús hizo después de resucitado. Después que Él resucitó, al comisionarlo. Ahora, Jesús da poder para que usted y yo echemos fuera los demonios, pero dice que estas señales seguirán a los que creen. Parafraseado, diría yo, estas señales seguirán a todo creyente. Estas señales seguirán a cualquier creyente. ¿Por qué? Porque él se cuenta, aquí no está diciendo estas señales van a seguir a los apóstoles,
Aquí no está diciendo a predicadores, ¿verdad? Aquí no está diciendo a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Aquí está diciendo al que creyere, ¿verdad? Si usted es creyente, usted tiene ese poder. Oiga, pero es que al contrario del diablo me da, porque usted se deja. Si usted no ejerce ese poder, el diablo lo puede hacer lo que quiera. Pero si usted ejerce ese poder de autoridad, en lugar de que usted le tenga miedo, los demonios le deberían tener miedo a usted. Si usted ejerce ese poder, ¿verdad? Al contrario de que usted le tenga miedo, los demonios lo van a tener miedo. Van a decir los endemoniados, no, ya veniste de echarme afuera, ¿no? Así como usted con Jesús. Le dijeron, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Ha venido para atormentarnos antes de tiempo. Entonces le rogaban que no los echase fuera. Ahora el cristiano, con el poder que Cristo le ha delegado, todo creyente tiene el poder de parte de Cristo para echar fuera demonios, para orar por enfermos, para orar por necesidades, orar por problemas. Obviamente, si el creyente vive en santidad. Si no vive en santidad, ni se meta, ¿no? Porque la va a llevar. Ni se meta, ¿no? Es un término, ¿verdad?, que usaban nuestros padres, ¿no? Así sí es normal. Así decían nuestros padres, ¿no? La va a llevar, ¿sí? ¿Qué significaba? Que iba a caer parejón, ¿no? Entonces, si el creyente vive en santidad, tiene autoridad sobre Satanás. Si el creyente vive en pecado, está prisionero en la mano del diablo, y aunque sea creyente. El hecho de ser creyente no le garantiza que el diablo no lo pueda aprisionar. Pecó, si fue y lo aprisiona. No importa el rango, no importa el título. Si pecó, lo atrapa al diablo. Nadie tiene libertad para pecar. ¿Por qué? Porque la escritura es clara, ¿verdad? Todo el que peca le pertenece al diablo. Es propiedad del diablo. Así que por lo tanto, para ejercer ese derecho, ejercer ese poder de echar fuera demonios, es requisito indispensable vivir en santidad. Por eso cuando alguien que ama el pecado quiere llegar y ordenar a los demonios le dicen, si el anillo que tengo en mis manos, ¿no? Me pertenece, somos de lo mismo, no puedo hacer nada. Por eso es importante la santidad. Concluyo con Romanos 8:37. Nosotros no luchamos para ver si vamos a ganar. Nosotros luchamos porque ya conocemos el resultado final. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Con eso concluyo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Si nosotros no somos más que vencedores, es porque no queremos. Pero la victoria está garantizada. Pero no en nuestra carne, no con nuestras fuerzas, no humanamente, sino que dice en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Es decir, viviendo en obediencia, viviendo en santidad, viviendo en comunión, usted y yo tenemos la victoria garantizada. Ya conocemos el resultado, pues. Diferente es cuando alguien dice, bueno, voy a hacer esto a ver qué pasa, ¿no? Yo voy a hacer esto porque ya conozco el resultado. Soy vencedor, ya gané. O sea, ya gané, solamente que no he empezado la guerra, ¿no? Ya gané, solamente que no he iniciado. Pero en el momento que ya inicié, ya estoy más cerca de obtener el triunfo. El resultado ya lo conocemos. Somos más que vencedores y solamente que hay que actuar. Hay que pedir, ¿verdad? Hay que orar
y el resultado va a ser victoria en el nombre de Cristo. Vamos de pie y oramos para darle gracias a Dios que en Cristo somos más que vencedores. El diablo ya fue vencido, ya fue enjuiciado, ya solamente está esperando la condena en el lago de fuego y azufre, pero no se quiere ir solo, no se quiere ir solo y anda buscando, ¿verdad? Anda buscando alrededor a quien convencer, a quien aprisionar para llevárselo también. Pero en Cristo usted y yo podemos vivir en obediencia, resistir las tentaciones y la victoria está garantizada. Padre, te doy gracias por esta palabra, ya que nos muestra, Señor, que el diablo ya fue vencido, ya fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario, que con tu sangre, Señor, nos has redimido, has pagado el precio de nuestros pecados y que nos has hecho libres. Pero que las personas que recaen en el pecado vuelven a la esclavitud de Satanás, vuelven de nueva cuenta a caer en la esclavitud. Pero si nos mantenemos firmes, si nos alejamos de lo malo, si nos alejamos del pecado, si vivimos en santidad, tú nos has dado poder sobre toda fuerza del enemigo, nos has dado autoridad para que en tu nombre echemos fuera demonios y que en toda situación que nosotros pidamos, en cualquier lucha que tengamos, somos más que vencedores. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor bendito, que nadie se deje engañar por las mentiras del diablo, que nadie se deje engañar por tradiciones y costumbres, que nadie se deje engañar por lo que le cuentan, sino que creamos en tu palabra, que confiemos en tus promesas y que ejerzamos ese poder que tú has delegado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta palabra. Y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón y sirva para fortaleza espiritual de tu pueblo, que sirva para fortaleza en la vida de cada uno de mis hermanos, a fin, Señor, de que cada uno podamos vivir alejados de los pecados, alejados de lo malo, alejados de las tentaciones del enemigo y vivir en santidad para poder servirte. Vivir en santidad, Señor, en obediencia a tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, pongo, Padre, en esta hora la vida de mi hermano Lázaro, que tú tengas misericordia de él, Señor, que a través de tu Espíritu Santo ministra su vida, sana, Señor, sana ese golpe, limpia, Señor, limpia toda sangre mayugada, todo nervio, toda trampa del diablo, Señor, sea quitada de su vida. La vida de mi hermana Leonor, Señor, la pongo en tus manos, y cada día aumenta su fe, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ministrando, Padre, la vida de ella, la vida de su esposo, de sus hijas, sus nietos, y cada uno, Señor, lo pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Los que hayan venido en ayuno, no sé si quieren pasar. Los que hayan propuesto, hayan venido en ayuno, pueden levantar sus manos. Padre, en esta hora remito hasta tu trono celestial esta ofrenda viva y agradable delante de ti, que suba como un perfume agradable delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.